Amados hermanos, sean todos muy bienvenidos a este estudio del día miércoles que está basado en la epístola de Santiago. Santiago, quien fuese hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien fuese siervo de Jesucristo y quien fuese también un pastor fiel de la iglesia primitiva. Él tiene una preocupación notable por aquellos que dicen tener fe en Jesucristo, pero que con su vida no reflejan esa fe que dicen tener en sus corazones. Y eso es también lo que estudiaremos el día de hoy en el capítulo 2, versos del 14 al 26. Y antes de poder continuar, amados hermanos, quiero pedirles que me acompañen en una oración. Señor, te pedimos en esta hora poder entender tu palabra, rogamos que ella nos conduzca a toda verdad. Te pedimos que ella no solamente sea entendida por nuestras mentes, sino que sea aplicada a nuestras vidas mediante la obra del Espíritu Santo. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. El texto del día de hoy parte diciendo de la siguiente manera en el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta que espera Santiago aquí es un no, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa con lo que dice Pablo? Que más el justo por la fe vivirá, o habla que la salvación es únicamente por la fe. La respuesta aquí, hermanos, es que Santiago está evocado a un público diferente, un público que dice tener fe en Jesucristo, fe en las verdades del Evangelio, pero que no refleja con su vida esa creencia. Lo que Santiago va a querer aquí apuntar a es que los cristianos que dicen tener fe en Jesucristo deben tener una fe viva, que los mueva a obrar en conformidad a lo que Dios demanda de ellos. Como bien dijese el comentarista William Hendriksen referente a este versículo, dice: la fe en Dios por medio de Jesucristo es una certeza que fluye de nuestros corazones, emana en nuestras mentes y se traduce en hechos. Una fe vibrante en palabras y obra, hablada y ejecutada por amor a Dios y a nuestro prójimo. Nuestra fe debe ser una que refleje un amor por los demás, un amor por nuestro prójimo y un accionar constante en aquellas cosas que Dios ha demandado de nosotros. El creer en Dios no solamente profesar creer en Él, sino también vivir una vida diferente, una vida que refleje a Cristo, una vida que sea en obediencia a Dios. Como bien dijese el autor Thomas Watson, que la obediencia sin conocimiento es una fe ciega, y el conocimiento sin obediencia es estéril o algo muerto. Lo que va a decir Santiago es muy parecido a eso. Si yo tengo conocimiento de Dios y de su verdad, pero que en mi vida no tengo obediencia a Dios, es una fe que está muerta, es una fe estéril, es una fe que no está arraigada en la persona y la obra de Cristo. Posteriormente aquí lo que va a decir Santiago es una ilustración para mostrarnos este hecho. Dice, verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El apóstol Santiago, perdón, el pastor aquí, Santiago, lo que está diciendo es que si yo veo a un hermano o una hermana en necesidad, que está pasando hambre o no tiene con qué abrigarse, o suple o tiene carencias de cualquier otra necesidad, y yo solamente le digo, hermano, hermana, que el Señor te bendiga, te dé fuerza, te anime mediante el Espíritu Santo a seguir adelante. Si tienes hambre, come. Si tienes frío, vístete. Es algo tan obvio, es algo tan normal. Si tú tienes frío, anda a vestirte, ponte un chaleco. Si tienes hambre, va y come. Lo que está diciendo Santiago, hay gente que razona de esa forma. Pero a que lo que nos quiere llevar acá es a la siguiente reflexión. Si yo veo a un hermano en necesidad, mi fe debería llevarme a obrar. Mi fe debería llevarme a preocuparme por ese hermano que se encuentra en necesidad y atender su necesidad. Un comentarista señala que lo que observamos acá es muy semejante a una frase típica de nuestros días, que es esa frase que algunos dicen, esto está en la Biblia, aunque no está en la Biblia, es ayúdate que yo te ayudaré. Le decimos prácticamente a las personas, anda, haz lo que tienes que hacer, pero yo no te voy a ayudar.
La Escritura señala que si yo tengo fe en Jesucristo, mi fe me va a llevar a preocuparme por mis hermanos al punto de estar codo a codo con ellos, ayudándoles y proveyendo para sus necesidades. Si no tengo esto, según el apóstol, el siervo o pastor Santiago, en el verso 17 dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si yo no suplo la necesidad de mi hermano que se encuentra con frío o con hambre, si no suplo la necesidad de aquella persona que se encuentra carente de algo que es necesario para su sustento diario, está diciendo que si yo digo profesar la fe cristiana y no tengo eso, tengo una fe que está muerta, tengo una fe que no está arraigada en el cimiento firme de Jesucristo el Señor. Después él va a decir lo siguiente, verso 18: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que quiere hacer Santiago aquí no es hacer una dicotomía entre un cristiano parecido a María, que escucha al Señor con fe, y un cristiano al estilo de Marta, que está haciendo las cosas en la casa y que le dice a Jesús, por favor envía a María a que me ayude a hacer las cosas que faltan en el hogar. No es ese tipo de dicotomía que está estableciendo aquí Santiago. Lo que él quiere decir es que si mi fe no está acompañada por obras, es una fe que no tiene sentido. Es una fe irreal. Es una fe que no tiene un sustento verdadero. La fe verdadera debe obrar, debe hacer, debe actuar en obediencia a lo que Cristo y lo que nuestro amado Padre Celestial nos ha demandado hacer. Si no vivimos una vida de obediencia a Dios, es porque no tenemos una fe verdadera. Y después dice en el verso 19 algo muy potente y muy certero. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Lo que está diciendo aquí Santiago es lo siguiente: los demonios, que son las criaturas más perversas que podríamos imaginar, ellos creen en todas las doctrinas cristianas y tiemblan ante la presencia de Dios. Lo que está diciendo Santiago aquí es lo siguiente: los demonios también pueden creer, los demonios también pueden tener fe, es decir, pueden profesar, decir, creer todo lo que es Dios. Pero ellos no son capaces y no quieren actuar en conformidad a esa verdad. Santiago compara esa fe de los demonios a la fe de aquellos que no obran en conformidad a lo que Dios demanda de ellos. Una fe que no va en apoyo al hermano necesitado. Una fe que no va en cumplimiento de las palabras de Dios. Ese tipo de fe es declarada aquí una fe de tipo demoníaca. Una fe que afirma la verdad cristiana, pero que no es capaz de vivir conforme a ella. Y es más, los demonios incluso hacen algo más. Ellos tiemblan. Las personas que profesan tener fe en Jesucristo, pero que no obran, ni siquiera tiemblan ante la presencia de Dios. Solamente dicen tener fe. Pero esa fe no se conlleva o no se condice con su vida práctica. Después el verso 19 dice lo siguiente: verso 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Lo que aquí está diciendo, ¿acaso tú quieres más pruebas? ¿Quieres más confrontación referente a esto? Bueno, te las voy a dar. Y es aquí justamente lo que va a hacer. Él va a decir, vamos a las Escrituras. Que las Escrituras nos muestren que lo que yo estoy diciendo es cierto, que no es algo que yo me he inventado, algo que yo he creado de imaginación, algo que es mío, personal. Si no, vamos a las Escrituras y al testimonio que éstas nos dan. Y parte diciendo, verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar en el monte Moriah? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Lo primero que hace es acudir al ejemplo de Abraham, personaje bíblico. Dice, ¿acaso no fue él justificado, no alcanzó justicia por su accionar, por hacer lo que tenía que hacer cuando llevó a Isaac y lo iba a sacrificar? Santiago aquí no está hablando de una justificación por las obras en el plano de lo que entendemos en las cartas del apóstol Pablo.
Lo que aquí está haciendo Santiago es decir que las obras que actuaron en Abraham mostraron que él realmente tenía una fe verdadera o acreditaban una confianza verdadera en Dios. Es como si usted va a comprar con una tarjeta de crédito al banco y, perdón, a Ripley o Falabella o algún negocio, y usted pasa la tarjeta y la compra le sale permitida. Es porque usted en el banco tiene el dinero suficiente para poder comprar. Pero si a usted le sale negativo la compra, es porque no tiene dinero que respalde esa compra. De la misma forma, lo que está diciendo aquí Santiago, las obras de Abraham respaldaron que él tenía una fe salvadora, respaldaron que él realmente había creído lo que decía creer, y por tanto, por medio de esas obras, por medio de llevar a su hijo incluso a la consideración de la muerte, muestran que él sí tenía una fe firme en Dios. Y esa es la fe que Él nos llama, que es lo que después dice aquí en el verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo que está diciendo acá, ¿acaso no veis por medio de esto que la fe verdadera o el conocimiento verdadero de Dios no se muestra o no se acredita únicamente por decir, bueno, yo creo en Dios, creo en las doctrinas cristianas, creo en la confesión de fe de Westminster, creo en todo lo que la Biblia dice, sino que también se muestra o se rectifica, perdón, se muestra como algo verdadero cuando yo actúo en conformidad a esa fe, cuando yo digo creo, pero mi vida también refleja eso que digo creer. Eso es lo que está diciendo Santiago acá, referente a estas palabras. ¿No ves que también las obras reflejan la fe interna de ese hombre o esa mujer que ha confiado en el Señor Jesucristo? No es solamente digo o decir yo creo, es vivir en conformidad a aquello que yo digo creer. Después Santiago ocupa un último ejemplo en la Escritura y dice de la siguiente manera, verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El ejemplo de Rahab es de una mujer que estaba en la ciudad de Jericó. Josué, uno de los líderes o grandes líderes de Israel, que vino después de Moisés, envió 2 espías a la ciudad de Jericó para investigar sobre esta ciudad. Y Rahab, que era una ramera, una prostituta, ella los ocultó en su casa, los guardó porque él creyó que Dios realmente arrasaría con esa ciudad, confió en Dios, y por tanto ella quiso guardar a estos 2 espías. Y cuando los cuidó, no solamente los cuidó, sino que los hizo descender para que ellos volvieran donde Josué. Y Dios salvó la vida de esta mujer cuando Israel invadió la ciudad de Jericó. Y lo que está diciendo acá es que esa acción de bondad que tuvo hacia los espías fue una muestra de la fe que ella tenía en Dios y de lo que él podía hacer. Por eso el verso 26 termina con estas palabras cúlmines y que son perfectas para este momento. Dice verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo que está diciendo aquí Santiago es lo siguiente, amados hermanos. Si yo digo tener fe, si yo digo creer en Dios y en Jesucristo y en el Espíritu Santo y que creo todas las doctrinas cristianas, pero mi estilo de vida no es uno que refleja a Cristo, no es uno que se preocupa por su prójimo, es una fe completamente estéril, es una fe muerta, es el significado, o en simples palabras, que yo no he conocido a Dios y que Dios no mora en mí. Mi fe debería llevarme a preocuparme por mi prójimo, debería llevarme en obediencia a Dios cada día de mi vida. Si yo no obedezco a Dios, si yo no amo a mi prójimo, si no me preocupo en obrar, es porque yo no he conocido a mi buen Salvador. Le invito, amados hermanos, a que examine su fe, como dijese Pablo en 1 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Probaos si estáis en la fe. Esta fe que se alcanza mediante el sacrificio de Cristo, esta justicia que se entrega únicamente de parte de Dios a nosotros. Esta justicia que se nos entrega de parte de Dios siempre, siempre, siempre se refleja en frutos, se refleja en una vida que es vivida para la gloria de Dios, en obediencia y en amor al prójimo. Vamos a orar, hermanos, y agradecer a Dios por este momento. Gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra. Te pedimos que ella cada día nos guíe a toda verdad y que ella nos permita vivir en conformidad al santo evangelio al cual hemos sido llamados. Gracias por esta meditación, gracias porque tú eres bueno, confiamos en ti y descansamos en tu amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermano, viva para la gloria de Dios. Confíe en el Señor. Tenga fe en Dios, una fe profunda, pero que esa fe lo lleve a actuar y a vivir para Él. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo prontamente.